buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 11 del mes de marzo del año 2024. Un lunes, señores, donde el pueblo de Salcedo y, por qué no, el país entero se encuentra enlutecido por lo que ocurrió en ese carnaval donde hubo unos fuegos artificiales que provocaron quemadura de gravedad a unas 18 personas. Aunque se ha hecho un comentario de que supuestamente había fallecido uno de los niños, esa noticia ha sido desmentida. Se dicen que hay varios en estado de gravedad, pero que hasta el momento no ha fallecido el niño que en algunos medios publicaron que ya se había muerto. Una situación bastante difícil porque ustedes saben que cuando se pretenda o se vaya a hacer uso de artificiales, de esa pirotecnia, pues por lo regular la gente activa ciertos protocolos como extintores y cosas así. Pero cuando en un evento como este, que no está previsto ese tipo de actividad, se produce, entonces toma por sorpresa a todas las autoridades. Fue en la Cueva de los Toros. Cuando le digo en la Cueva de los Toros, allí en Salcedo, es que a las diferentes comparsas se le asigna un lugar y ahí fue donde se produjo ese siniestro que, sin lugar a duda, ha llevado mucho dolor, ha enlutecido a ese pueblo de Salcedo, al país, y tenemos noticias desgarradoras, porque casi todas las personas que están quemadas ahí, bueno, pues sencillamente casi todos son familiares, eso envuelve niños, abuela, y es bastante lamentable lo que ha ocurrido. Otro hecho que también ocurrió en el fin de semana fue la muerte de Kiko La Quema, que desde el mes de noviembre se había hecho la activación de una búsqueda exhaustiva de él y no aparecía, entonces fue asesinado. Y la verdad es que José Antonio Figueroa, mejor conocido como Kiko La Quema, perdió la vida. Ellos dicen que fue un intercambio con la policía. Llegó un momento en que la desfiguración que tenía era tan grande que se llegó a decir incluso que no era Kiko La Quema, pero luego se confirmó que sí, que era él, y sobre todo por la cantidad de armas de fuego que se le ocupó al momento de su muerte. Él andaba con una joven ahí, se ha hecho varias especulaciones, si se trata de que lo vendieran o no. El caso es que cuando hay personas que tienen un accionar como el de Kiko La Quema, bueno, pues la población, a mí de manera particular, me hubiese gustado que bajo ninguna circunstancia se matara a Kiko La Quema, porque cuando usted mata a una persona de su dimensión, usted también mata muchas informaciones que esa persona se lleva a la tumba. Y sería bueno determinar, en el caso de él, cómo es que pudo mantenerse escondido durante alrededor casi de 6 meses cuando había una búsqueda de él, cómo se mantuvo operando durante tanto tiempo, quién lo patrocinaba, a
quienes le recibían dineros a él. Todas esas cuestiones, señores, son importantes conocer para de ahí entonces las autoridades poder ir ganando cuáles son los patrocinadores de banda y quiénes están detrás de ese narcotráfico para ir erradicando ese mal. Nosotros sabemos que en los actuales momentos la Dirección Nacional de Control de Drogas ha venido realizando un trabajo encomiable en procura de erradicar lo que es el narcotráfico. Pero todo el mundo sabe también que cuando una persona opera durante tanto tiempo como lo hacía Kiko La Quema, pues necesita de padrinos, y padrinos que son bastante robustos para poder operar de esa manera. ¿Quiénes eran las personas que le avisaban de todas las actividades y los movimientos que tenían las autoridades en procura de capturar a Kiko La Quema? De seguro que él no iba a operar de esa manera sin tener ningún tipo de información. Nosotros tenemos algunas imágenes de su sepelio y podemos verificar cómo la persona en el cementerio le echaba ron encima, lo lloraba e incluso a pocas horas de su muerte ya la persona está diciendo que se han agravado los robos en Cambita y que hay una serie de atracos, porque ustedes saben que quienes operan esos grupos criminales, esos cárteles de droga, son personas que tienen un dominio de la entrada y salida de todo el que va a un lugar determinado. Como ellos manejan tanto dinero, tienen un determinado control y son respetados, porque la gente que actúa de la forma que actuaba Kiko La Quema son aquellas que cuando se le muere un familiar a alguien, ellos aparecen con la caja de muertos. Cuando hay alguien enfermo, le compran la receta, pero también imponen orden donde están, porque una persona de esos que son sus clientes le da una queja a alguien que tenga un control de un punto de droga y le dice: mira, nosotros no podemos ir a comprarte porque por ahí hay unos atracadores que me quitaron tal o cual cosa. Usted puede que cuando le dan ese tipo de quejas, los objetos robados tienen que aparecer, porque así se manejan los narcotraficantes. Ojalá que el señor director pudiera ayudarnos con las imágenes del sepelio de Kiko La Quema para que ustedes vean cómo le rocean ron y hacen una serie de cosas que son típicas de los mortuorios cuando mueren personas en esos lugares que tienen, vamos a decir, cierto control del tigueraje. Ustedes pueden ver ahí, mire, ese es en el cementerio donde están sepultando a Kiko La Quema. En el caso de él, no le puedo decir con toda propiedad que lo hicieran así, pero hay algunos sectores, algunos barrios, que cuando van a enterrar alguna figura pintoresca, así, típico de ese sector, entiéndase que ellos lo tienen considerado como una persona tigre. Entonces se forman lo que son una ola y durante todo el camino, bueno, pues ustedes saben que los comerciantes no pueden controlar, aunque quieran, a una gran cantidad de personas que de repente se le introduzca en el negocio y se van llevando
bebida alcohólica, cerveza, se llevan todo el dinero de la caja, hacen unos asaltos masivos, y eso lo hacen las denominadas olas. No digo que eso haya ocurrido aquí, me refiero cómo son las usanzas, sobre todo ustedes ven personas tomando, algunos lo despiden con música, le echan ron, a otros le echan inclusive hasta droga, y la verdad es que lo que se vivió ahí en el cementerio y en el propio Cambita, que vieron morir a una de las personas más admiradas por ellos, le pone fin a lo que fue el accionar durante tanto tiempo de una persona ligado al bajo mundo. Vamos a hacer una pausa y regresamos, señor director, en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, vamos a escuchar lo que dice el Colegio Médico con relación a ese accidente que ocurrió en Salcedo con los fuegos artificiales. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Grave con un 80%, situaciones muy peligrosas en estas, que el Colegio Médico Dominicano lamenta profundamente. Esperamos que las autoridades, los encargados de esta área, tomen algún tipo de medida para evitar y controlar, primero evitar que estas quemaduras de esta forma y evitar el uso indiscriminado de los fuegos artificiales. El presidente del Colegio Médico habló posterior a la convocatoria de la Asamblea Nacional Extraordinaria del gremio a celebrarse el próximo miércoles 13 de marzo para tratar el estado de sus conversaciones con las autoridades en torno a las exigencias de un aumento salarial para los galenos y otros puntos. Miren, como es natural, una acción de esa naturaleza, un carnaval, una fiesta que se hace para compartir en familia, para disfrutar, ustedes me entienden. En esos carnavales siempre hay envuelto mucho alcohol. Yo recuerdo que el año pasado hubo un conflicto donde incluso un niño perdió la vida a raíz de un incidente que ocurrió con un padre que estaba con un niño ahí, y una música bastante alta, que yo diría que por niveles de intolerancia eso ocurrió, y ojalá que no siga ocurriendo ningún tipo de incidente en los carnavales, porque eso es algo que se hace para entretener a la persona, para divertirse. Entonces es lamentable cuando ocurren tragedias como esta. Señor director, ayúdenos con las imágenes del sepelio de Kiko Laquema, por favor, para que la persona, con audio, para que la persona pueda escuchar lo que ahí se decía. Van a hacer una oración en este momento. Que la haga ahora. El permiso, grande sonado. No romper la caja, tienen que romper la caja. No. Eso no queda así. Él era un grande porque hay que romper. Permiso. Silencio. Espérate. Espérate. Un segundo, por favor. Permiso, silencio. Miren, esas son de las cosas que le hacen mucho daño a la sociedad. Como ustedes pudieron ver, ahí había muchas personas jóvenes y personas que independientemente
del accionar de Kiko La Quema, lo veían como un héroe. Entonces, ¿qué quiere una juventud que en estos momentos básicamente lo que le gusta es tener mucho like y muchas cosas cuando ve acciones como esta? Ustedes saben lo que sucede, que matan a Kiko La Quema, pero de esos jóvenes que están ahí, surgen al menos 10 que quisieran reemplazarlo, seguir su ejemplo y que la sociedad lo vea a ellos como Kiko La Quema, porque nosotros tenemos una serie de antivalores que son las cosas que promueven. Por ejemplo, yo le voy a decir algo. El hecho de que haya personas que estén propugnando porque en el país se haga teteo seguro, a mí me preocupa. No porque entienda que los jóvenes no tienen la necesidad de ellos compartir en un ambiente sano, sino porque entiendo que a la juventud le hace falta muchas cosas de las cuales carecen, y es sobre todo de una buena formación académica. Si la gente le diera el verdadero valor al trabajo que ha venido haciendo el profesor Rafael Santos en el Infotec, a pesar de que ha graduado mucho, todo el mundo se focalizara en aprender un curso técnico. Porque las personas que de ahí salen graduados, les son reconocidos sus diplomas hasta fuera del país, que pueden trabajar. Porque el trabajo que se está realizando allí es bastante encomiable. Entonces, vamos a focalizarnos en preparar esa juventud para nosotros buscar poder emplearlo. Y que esa mano de obra barata que viene del extranjero no sea un obstáculo para el desarrollo de nuestros jóvenes. Sobre todo que hay muchos de esos cursos que pueden ser aprovechados por jóvenes dominicanas y tener un salario bueno. Entonces, señores, ahí básicamente que hay que focalizarle a la juventud en el estudio, en el trabajo, en la cultura, en el progreso. No tratar de fomentarle fiestas y cosas de teteo seguro. Lo que tenemos que tener seguro es la educación. Lo que tenemos que tener seguro son los empleos para esos jóvenes. Y uno muchas veces se hace la siguiente pregunta. Nosotros vivimos en una sociedad donde un padre corrige a su hija porque quiere llevarla por un buen camino y hay quienes encuentran que eso ya son métodos desfasados, que esa es una muchacha mayor de edad, que hay igualdad entre hombres y mujeres, que las hembras también pueden aparearse cada vez que quieran y que esos son conceptos anticuados, ¿verdad? Pero cuando no se hace, la gente como quiera critica y hay quienes critican a los padres que permitieron que sus hijas tuvieran vinculación, que tuvieran relaciones con Kiko La Quema. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Porque es un caso que yo lo he visto también en otra ocasión, también de madre que lo hace. El valor que le han puesto al dinero parece que es lo único que vale ahora para la gente. Aconsejarlo, estar pendiente de ello, principalmente los teléfonos, la tablet, todo ese tipo de información que ellos adquieren, saber lo que ellos ven, eso es algo que un padre debe tomar en cuenta a la hora de darle crianza a sus hijos. Uno tiene que mantenerlo
en su casa, que no le falte nada en su casa. Mi esposa y yo nos matamos, nos trabajamos para nuestros hijos. Los padres y madres consultados entienden que la educación en el hogar es la base. Mírenlo ahí, ustedes ven. Es cierto, pero lo que me gustó fue, ustedes pudieron ver el rostro de la persona que hablaban de los valores, de cómo se deben crear los hijos, la supervisión que hay que tener. Y ustedes se dan cuenta que son personas que tienen una edad avanzada. Pero vámonos a otro segmento de la población, donde ahora cualquier niña de 20 o 30 años tiene un hijo de 16 o de 15. Vamos a ver, entonces, si ese segmento poblacional que oscila en esa edad, que tiene esos menores, que son básicamente los que andan delinquiendo en la calle, a ver si opinan igual que como opinaron esos señores y esa señora que estuvieron hablando ahí, que ya tienen una edad un tanto avanzada. Miren, nosotros le vamos a llevar una información de un miembro del Ministerio Público que fue separado de sus funciones porque supuestamente cometió un fraude millonario, pero lo vamos a hacer después de la pausa, señor director. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, lo prometido es deuda. Nosotros le dijimos que íbamos a poner las imágenes del Ministerio Público que suspende procurador adjunto por supuesto desfalco millonario, señor director. Ayúdenos con las imágenes. La magistrada Miriam Germán Brito ordenó la suspensión del procurador adjunto Francisco José Polanco, titular de la Procuraduría General para el Sistema Eléctrico. El máximo organismo disciplinario y de administración del Ministerio Público apoderó de inmediato a Jenny Berenice Reynoso para que se encargue de la investigación sobre el fraude millonario orquestado en el área de recepción y despacho de combustible. De acuerdo a una fuente ligada al proceso de investigación, otros 5 funcionarios de esa dependencia han sido cancelados, a los que se les solicitó también impedimento de salida del país. El Ministerio Público en sus altas instancias no han querido referirse al tema de manera oficial y solo se han limitado a decir fuera de cámaras que se trata de un proceso interno que conlleva una investigación muy seria y que hasta el momento no pueden dar. Bueno, ustedes acaban de escuchar ahí y la sociedad civil entiende que el dinero que se le da a los partidos políticos propicia lo que es el clientelismo político. Señor director, ayúdenos con las imágenes. En casa siempre tiene que ser racional a la realidad política y la realidad social del país. Para Lady Blanco, directora de Partidos Políticos de Participación Ciudadana, el tope de gasto establecido por el órgano de comicios genera desigualdad entre los competidores. Considera además que da cabida a que puedan entrar con mayor facilidad recursos no lícitos. Porque si tú para ser senador necesitas mínimamente 100 millones de pesos, entonces obviamente siempre la contienda no va a ser de manera igualitaria ni equitativa. Y vamos a tener personas vinculadas constantemente a temas espurios, al narcotráfico, a las drogas, al lavado de activos. Con la proclama, el órgano de comicios fijó el tope de gastos en $1.75 por elector hábil en el padrón, que es de 8,1 millón de dominicanos. Pero la realidad del costo de la campaña no es esa. Janet Camilo, delegada del PRD ante el órgano, considera estos montos son pocos en relación a lo que considera cuesta una campaña política en el país. Los políticos y las políticas en República Dominicana hemos construido una forma de hacer campaña clientelar y la ciudadanía hoy, reitero, no va a votar por ideas ni por propuestas. Aquí la gente va a votar por cosas tangibles que le ayuden a su bienestar, momentáneo o futuro. Aquí se vota por dinero. Los candidatos presidenciales podrán invertir 122 pesos con 50 centavos.
Miren, lo que sucede aquí con los partidos políticos y ese clientelismo y la cantidad de recursos que reciben algunos partidos, es algo que pudiera erradicarse si nosotros ponemos reglas nuevas. Y yo pienso que dentro de esas reglas nuevas debemos tener ciertas limitaciones para la creación de partidos políticos y movimientos. Porque resulta que los países, mientras menos desarrollo tienen, hay una mayor cantidad de partidos políticos. Ustedes no ven la cantidad de partidos políticos y de movimientos que hay en Haití. Cuando se hace una convocatoria a elecciones, son como 200 partidos y movimientos los que aparecen ahí. Entonces, eso realmente, aquí en la República Dominicana, ustedes ven que cuando hay elecciones, entonces esos partidos políticos comienzan a aliarse con otras fuerzas políticas para mantenerse vigentes. Ustedes podrán notar que ellos reciben una cantidad de recursos, pero tampoco hay nadie que lo fiscalice. Yo estoy plenamente seguro que si aquí las autoridades actuaran con responsabilidad y le piden a esos partidos mayoritarios que le den un informe detallado de lo que hacen con los recursos que la Junta Central Electoral le entrega, ustedes verán que casi ninguno podrá justificar los ingresos con los egresos. El fundamento del legislador de entregarle a esos partidos políticos los recursos es para fomentar una serie de actividades, incluyendo, señores, que haya una labor educativa, que las escuelas de formación política puedan actuar, puedan trabajar, puedan educar a la persona. Sin embargo, aquí no se le da cumplimiento a nada de eso. Y tenemos unos líderes políticos, entre comillas, que sin presupuesto no son capaces de sacar a nadie a la calle a brindarle un apoyo. Y hay otros que se han robado partido político sin hacer convención, sin hacer ningún tipo de actividad creíble con valor democrático que lo justifique a ellos como presidente de esos partidos políticos. Y eso es algo fallido, es algo que nosotros como sociedad debemos de extirpar. Aquí usted lleva a una persona, por ejemplo, usted lleva a un hombre con una preparación exquisita, con un currículo bien hecho, y usted lleva a cualquier delincuente que en base a la obtención de dinero sucio obtenido del narcotráfico o de banca de apuesta, que van a optar por una diputación o una senaduría, y es muy probable que la persona que tenga muchos recursos gane, aunque no tenga ningún tipo de ribete moral, y que la sociedad, en base a la prebenda que recibe, vote por esa persona
y no por el intelectual que tiene la facilidad de legislar y crear leyes que van a salir para la mejora sustancial de nosotros. Ustedes agarran a una mujer preparada, catedrática, que aspira a una posición de diputada y buscan a una persona que haya salido de la prostitución y la ponen ahí las dos. Y cuando viene a ver la prostituta, resulta ser diputada, y esa catedrática con mucha formación no saca la cantidad de votos necesarios. Porque así es nuestro país. Nosotros conocemos candidatos que jamás podrán quitarse de la espalda esa mochila, ese peso y ese dedo indicador de que son los corruptos más grandes. Y se lanzan como senadores y no pierden. Y ustedes dicen, ¿y cómo es que una persona que aunque la justicia no lo haya condenado, pero la sociedad sí entiende que es un corrupto, que ha defalcado el Estado, cómo puede ser que esa persona gane unos niveles de popularidad y una serie de votos por encima de personas honestas y con preparación? Miren, lo que ahora mismo está ocurriendo en Haití se parece mucho, aparte de los ejemplos que yo le estoy poniendo aquí. Hoy ustedes no ven que Guy Philippe, que viene de purgar una cárcel en los Estados Unidos por narcotráfico, se encuentra en el carril de adentro en Haití como una de las personas más populares y que posiblemente organice una coalición para la convocatoria o unas elecciones en la que posteriormente él va a participar como candidato a la presidencia. No se sorprendan ustedes si Guy Philippe gana. No se sorprendan para nada. Una persona que ha estado ligado al narcotráfico, si pueda ganar allá en Haití. Y esas son de las cosas que a veces a uno le resultan increíbles dentro de la política y que sancionen en ocasiones a la sociedad, porque dicen que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Pero ¿cómo puede ser posible esa situación? Entonces, yo le digo a ustedes, por ahí viene un proceso electoral en el mes de mayo. Yo pienso que la población debe hacer un llamado a la conciencia. Y al momento de sufragar, debe de hacerlo por digno representante, por personas que usted crea que son honestos, no por aquellos que el día de las elecciones le ofrezcan una botella de ron y un picapollo. Deben de votar por personas honestas. Y aquí hay gente que son bastante conocidas, que tienen aspiraciones de gobernar el país, que no son capaces de tirarse una foto
con los líderes que tiene dentro de su partido, porque la población dominicana lo tiene vetado, lo tiene señalado como corrupto. Pero que son personas que están detrás de la cortina, que inmediatamente, si ese líder político lograra obtener la presidencia, pues van a tener su misma vigencia como lo han tenido siempre y van a ir al tren gubernamental otra vez a cometer los mismos actos de corrupción. Y es eso, señores, lo que nosotros queremos pedirle a ustedes, que sopesen, que pongan en una balanza al momento de sufragar. Mire lo que está pasando en nuestro vecino país de Haití. Señor director, tráiganos las imágenes para que ustedes vean que Philippe quiere ser presidente. Señor director. El ex jefe de la policía haitiana de 56 años que regresó a la isla caribeña el año pasado, tras cumplir una condena de prisión en Estados Unidos, dijo en una entrevista que se dedicará a la política y nuevamente se postulará en las elecciones que se celebren en ese país. Guy Philippe considera que su historial tras cumplir 6 años de condena por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico no se interpondría en su futuro político y citó experiencias como la del ex dirigente sudafricano Nelson Mandela, el expresidente venezolano Hugo Chávez y el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Seguimos en Haití. Que Guy Philippe, oigan con quiénes se compara él. Él dice que Nelson Mandela fue preso, Hugo Chávez y Luis Ignacio Lula da Silva, pero Guy Philippe, ¿y por qué es que esa persona estaba preso? Por droga. Porque lo que hay que ver, por lo que aquellos estaban presos, no es que porque hayan caído presos ya eso lo elimina. No, lo que sucede es que el problema tuyo ha sido por blanqueo, por droga. Y que tenerte como presidente ahí en Haití sería una bendición para el narcotráfico. Y nosotros, tan cercanos de Haití, no podemos injerenciar en su política, pero sé que esa parte pudiera salpicarlo. En el día de hoy, el mercado bilateral se desarrolló con mucha normalidad. Y qué bueno que eso haya ocurrido así. Se están tomando todas las medidas precautorias, sobre todo por unos 3.800 reclusos que se fugaron de la cárcel, sobre todo tomando esos datos biométricos para impedir que esos bandoleros, si no han llegado aquí, porque tenemos una frontera bastante porosa, que no lo hagan. Ahora, nosotros sí necesitamos que ese mercado bilateral se mantenga abierto. No es por el tema de lo que representaría en términos económicos para el país esos recursos, sino porque también nosotros mitigar el hambre del pueblo haitiano, entonces también estamos evitando que haya una entrada masiva hacia el país. Cuando yo veo la situación de nuestros hermanos haitianos, me preocupa bastante porque la verdad es que uno tendría que tener un corazón inhumano para ver personas prácticamente muriéndose del hambre y negarle la oportunidad y el derecho a alimentarse. Pero el problema es que nosotros no podemos cargar con la pobreza haitiana.
Y cada vez que yo veo un líder de esos haitianos pronunciarse, sinceramente que me da mucha pena y el optimismo de pensar de que en un momento determinado, en el futuro inmediato, Haití puede recuperarse. Yo veo ese panorama un tanto gris. Mientras los líderes haitianos estén pensando que para la solución de su problema tiene que cargar la comunidad internacional con todo el peso económico de esa nación, yo no le veo mucho futuro. Ellos quieren culpar a la República Dominicana, a Canadá, a Francia y a los Estados Unidos de los males de ellos, y no es así. Cada país escoge su presidente y procura elegir a alguien que lo pueda representar bien y sobre todo que le garantice su bienestar. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.